Bueno, formalmente empezamos. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por sumar, empezar Buenas tardes. a compartir este momento. La verdad que estamos muy contentos. Desde el EDI, de Música y Educación Especial, que es un espacio chiquito dentro de la gran escuela que es la EMBA. Estamos de siempre. Esperen que lo perdí a Luis. ¿De qué manera? Esperen, porque no lo veo a Luis. Se me fue. Uh-huh. Luis, no te veo. Qué problemón. ¿Hay manera de fijarlo? ¿Tienen idea? Porque si habla yo no lo veo. Sí, tocás los 3 puntitos de su cuadradito y ahí pones fijar. Y ahí pones solo la pantalla para él. Claro, lo que pasa es que veo un recuadro con una foto de una chica y una foto de él. Están los dos en el mismo recuadro. A ver. Si nos ponemos todos sin cámara. A ver. Ahí está. Ahí aparece. Gracias. No te veía. Ahí. Nos quedamos sin cámara mejor, ¿no? Quizás el que habla, que esté con la cámara, para que él pueda ver quién le... Hay que ver si él se va de la pantalla, porque el tema es que... Cuando hablamos, si habla y prendo la cámara, se va de la pantalla él seguramente, lo más probable. No, ahí lo veo. Listo. Sí. Sí, listo, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces nada, era agradecer a la EMBA, agradecer a Estela Lupino, que es la jefa de departamento del profesorado de educación musical, que bueno, que promuevan estas ideas de abrir a la comunicación, de abrir a las posibilidades de acceso a todas las personas, cual sea su situación, ¿sí? Cual sea su condición. Y en nuestro caso, nosotros, la mayoría acá, estudiantes de educación musical, también estudiantes de danza, no sé si alguien más de otro lenguaje artístico, pero nos resulta un desafío poder pensarnos como docentes enseñando nuestro lenguaje artístico a personas sordas, en este caso. Entonces, creo que hay muchos prejuicios, muchos mitos, no sé, hasta miedos, temores de no poder acercarnos a personas con las que no tenemos la fluidez de comunicación. Por eso creemos que es importante empezar a mover estas barreras, ¿sí? Empezar a generar más accesibilidad, que puedan pensarnos nosotros como los actores, los que promovemos las acciones para derribar esas barreras de comunicación. Entonces, bueno, nada, desde este EDI de Música y Educación Especial les damos la bienvenida, estamos muy contentos de que puedan participar gente que, aparte de ser comunicadores de sus necesidades, también trabajan en un equipo de difusión de la lengua de señas, como es el equipo Manos y Sueños. Y bueno, nada, pensando en la difusión de la lengua de señas, en la accesibilidad, en la cultura sorda, los estudiantes y las estudiantes de este EDI, algunos de ellos quisieron dar una pequeña bienvenida a ustedes en este conversatorio lindo, especial. Y bueno, los invito
Está Victoria por ahí, Brian, Liliana. ¿Querés que comience yo, que estoy acá? Sí, sí. Bueno, por mi parte les doy la bienvenida a todos. Y quería compartir que la difusión de la LSA es primordial para nuestra sociedad, que esté garantizado el derecho de la comunicación de las personas sordas. Por eso creemos y creo que es importante considerarla, enseñarla y difundirla dentro de los ámbitos educativos. Enseñar y conocer, entender con soltura, LSA es fundamental para la inclusión de las personas sordas en todos los ámbitos. Brian. Bien, bien. Bueno, bienvenidos, como dijo Lili. Yo quería agregar que, si bien todos sabemos que la educación es un derecho adquirido para todos, sin embargo, cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, debemos considerar el acceso a la comunicación, ¿sí? Las personas sordas necesitan de la accesibilidad a través de intérpretes de LSA, que es la lengua de señas argentina, en todos los ámbitos donde se desenvuelven. De la misma manera que las personas oyentes también necesitamos el acceso a la LSA para relacionarnos como pares que somos, ¿sí? Con la comunidad sorda. Y como docentes y futuros docentes, también creemos que es importante tener más y mejores herramientas para comunicarnos con las personas, cual sea su condición, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Victoria. Bienvenidos a nuestra escuela. Le quería agradecer su presencia y, bueno, también decirle que estamos interesados en conocer sus necesidades, sobre su cultura, para hacer también visibles sus derechos, tanto en la comunidad educativa como en la sociedad, ya que creo que todos nos merecemos el derecho a la igualdad como sujetos. Bueno, gracias chicas, chicos. Bueno, dada esta bienvenida formal y sabiendo que estamos muy atentos e interesados por lo que nos van a compartir, les damos la palabra y bueno, después vendrán preguntas y todo lo que nos surja para que ustedes nos puedan contestar y compartir. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles a ustedes, a Lemba por invitarnos. Yo formo parte del equipo Manos y Sueños. Y bueno, desde acá vamos a estar compartiendo nuestras experiencias, cosas lindas, obviamente, que vamos a deconstruir también lo que es la lengua de señas, ¿sí? Los mitos que hay sobre la lengua de señas también, los mitos que hay sobre las personas sordas. Vamos a aclarar sobre estos temas también, que ya viene, desde siempre está esto. Pero pasa desde la desinformación. Ahora, desde la comunidad sorda, obviamente somos una comunidad minoritaria y cuesta mucho luchar contra estos mitos, pero bueno, gracias a ustedes, al espacio que nos brindan, vamos a empezar a aclarar estos mitos. Me presento formalmente, me llamo Luis Carretero, y como ya dije, formo parte del equipo Manos y Sueños, pero vivo en Misiones. Somos una sede de Misiones. Estamos un poquito lejos, pero bueno.
la situación de pandemia nos llevó a pensar cómo adaptar las clases, cómo continuar trabajando. Y bueno, gracias a esta oportunidad nos conectamos. También presento a Barbie, ¿sí? Que si no estuviera ella o alguna intérprete, estaría muy difícil comunicarnos. Sería muy difícil. Entonces, bueno, la presento también a ella, que es una parte también importante del equipo. Sería la voz de mis manos ella. Somos ahí una dupla, así que bueno, también la presento a ella. No, tranqui. No. Me pregunta si me quiero presentar, pero no, vamos bien. Seguí. Ahora voy a probar de compartir un PowerPoint, a ver si se puede ver. Va a estar enfocado en justamente los mitos, en crear empatía también. Y también seguramente se van a llegar cosas para reflexionar sobre las personas sordas. Vamos a hablar también de la inclusión. Y cómo también mejorar el campo de trabajo, la calidad de vida de las personas, no tanto de las personas sordas, sino también de las personas oyentes, porque como antes dijeron que las dos comunidades tienen las mismas necesidades, así que bueno, también vamos a abarcar ese aspecto. Voy a probar a ver si puedo compartir el PPT. ¿Lo pueden ver bien? ¿Cómo estás? Todavía no lo vemos. Chiquito. Las letras. Me parece que lo tienen que fijar. Yo recién apreté el pinchecito y ahí lo veo más grande. Sí. A ver. Claro, pueden quedar ustedes dos. ¿Cómo estás? Yo de momento no lo puedo ver todavía. Sí, pero con el pinchecito, como dijo, se ve perfecto. Probalo, Pablo. Con el pinchecito se ve bárbaro. ¿Hay alguno del celular? Pregunta Luis. ¿Alguien del Sí, celu? yo estoy en el celular. Si probás acostándolo, quizás puedas ver un poquito más de imágenes. Ahí lo acosté, sí. ¿Lo ves bien ahora? En realidad no, pero bueno. Sí, no importa, sigan, no lo voy a hacer, no lo voy a detener sigan por mí, sí, sigan. Si pinchás, ¿probaste pinchando? ¿El menú? En la chinche esa que te aparece en pantalla. ¿Donde dice compartir pantalla ahí? No. Cada uno en su cuadradito Sí. tiene como una chinchecita. Tenés que tocar ahí en esa chinche. Y eso es que... No lo veo, pero no importa, no los voy a demorar. Avancen, sí. Va a quedar grabado igual. Igual grabado. Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a arrancar contando qué es la lengua de señas, ¿sí? Obviamente es un idioma visogestual. ¿Idioma qué es? Perdón. Es un idioma visogestual debido a que como nosotros no nos funciona correctamente el oído,
tenemos más desarrollada la vista y todo lo que, perdón, sí, la vista y además todo lo que es la lengua de señas compone gestos y por eso se llama visogestual, porque el canal de comunicación es la vista y está compuesto por gestos, sí. Ustedes tienen los fonemas que está relacionado a la voz, al tono de voz, al volumen. Pueden subir y bajar el volumen de la voz. Y en el caso de ustedes, en nuestro caso, perdón, esto lo toma los gestos. ¿Sí? Nuestro tono, nuestro volumen de voz es los gestos. Por ejemplo, esto es lluvia, ¿sí? Esta es la señal de lluvia, pero fíjense que no estoy expresando nada con la cara. Ahora, si yo agrego los rasgos no manuales, quiero decir que el significado cambia, ¿sí? Sería tormenta. Por eso decimos que es visogestual. Les voy a dar un ejemplo. Esto es el mate, ¿sí? ¿Cómo piensan que es la seña de mate? ¿Sí? No sé. Sí, está bien. Muy bien. Yo ¿Y de cómo seriedad decir llegaste? cualquier cosa. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Porque justamente viste el ¿Yo? objeto. Sí. Claro, yo pensé en la bombilla. Traté de representarlo. Traté de representarlo gráficamente cómo sería, cómo se toma el mate con la bombilla y el mate. Ajá. Claro, exacto. Por eso decimos que es un idioma visual también, porque todo lo adquirimos por la vista. La información es adquirida por la vista. Por ejemplo, ¿cómo se dan cuenta si está caliente? Sí, muy bien. Puede ser. Como cara de que te estás quemando, Claro, ¿no? justamente así, sí. Justamente, las personas oyentes también se manejan con gestos, entonces se van a dar cuenta cuando ustedes prueban algo caliente o feo, por ejemplo, en este caso. La cara de feo, cuando algo es feo, ¿qué hacen? Bueno, justamente. Esto está feo. Sacás la lengua. Carla, ¿qué haces? Justamente, sí. Por eso decimos que es visogestual, ¿sí? Porque adquirimos primero la información de manera visual y después con los gestos agregamos información. Claro. El mundo en general tiene gestos, se maneja con los gestos. Por ejemplo, Si una persona no tiene gestos, es un robot. No genera nada, no transmite nada. Barbie, por ejemplo, ¿puedo dar un ejemplo? Sí, No sé si está bien, pero si vos, por ejemplo, decís rápido, por ejemplo, ¿no? sí, De ir rápido, haces así. Y si vas lento, más pausado. Puede ser. ¿Está bien o está mal? claro, fíjense. Por ejemplo, con el tiempo pasa rápido. O dale, apurate. Justamente, ¿ustedes Claro, cómo lo dirían? me vino a la mente eso, como acelerar o rápido. A ver, lento. Si rápido lo pensaron así. O despacio. Claro, así. Yo lo hago con una mano sola, pero más o menos ya me lo imagino. Sí, con una mano también puede ser.
Ah, bueno, genial. Qué bueno. ¿Vieron? Y eso es de manera natural, yo no les dije nada. Sí, se me vino a la mente a mí. Y a poquito fueron agregando las expresiones también a esas señas rudimentarias que estaban haciendo. Porque todos tenemos gestos. Desde que nacemos, es natural en nosotros que haya gestos, que haya rasgos manuales dentro de la cara, del cuerpo, de todo. Tenemos millones de estos dentro de cada uno. Sí. Por ejemplo, los estoy viendo a ustedes que son oyentes, hablando y mueven las manos también. Sí. Y señalan para acá y hacen este gesto y Se fue con... Ay, mueven las manos. sí. Es natural. Ah, Y así se comunican también las personas oyentes. Parte como que van las palabras y las manos se mueven solas. Como Con la le lengua dicen de señas pasa lo el mismo. lenguaje corporal, ¿no? Claro, sí, está relacionado. Sí, sí. qué bueno. Sí, está bueno eso. 100% relacionado, sí, tal cual. Nosotros tenemos la lengua de señas y los rasgos no manuales. Otro ejemplo. Yo no les voy a decir nada, solamente piensen ustedes con la cara, ¿sí? Enamorado, por ejemplo. Con la cara. No, sí, sin las manos, con la cara. A ver. Perdón. Ay, no, me da vergüenza. Así, o sea, sonreír, pero sin las manos, saqué las manos, que no iba, pero como Ahora, pero cara de yo felicidad, les pregunto, ¿los hombres y las mujeres ponen la misma cara cuando están enamorados? no, o sí. No sé, quizás, creo que Puede ser. la sonrisa de los ojos, la sonrisa, creo que es común a los dos géneros. Lo que pasa es que hay personas que son más frías que otras, ¿no? Que son menos demostrativas. ¿Cómo fue eso? Buen provecho, come tranquila. Es el horario justo para almorzar, así que si quieren comer tranquilo, no hay ningún problema. Bueno, justamente, ¿vieron? No, También puede pasar que los hombres y las mujeres como que también sientan distintos, tengan gestos distintos. Algunos pueden hacer enamorado así, y los hombres enamorados quizás están así. Va a depender también de la persona, no todos tenemos los mismos gestos. O por ahí El no sé si sentimiento es es una el cuestión de mismo, género. el sentimiento es el mismo, pero las personas lo expresan de distinta manera. La personalidad por ahí tiene que ver también, ¿no? Claro, sí, también. Igual es un tema un poquito más amplio, sí. Eso es otro terreno. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se va entendiendo? Perfecto. La lengua de señas y el español, si bien son dos idiomas, tienen distinta estructura, ¿sí? El español puede ser escrito, oral, mientras que la lengua de señas es ágrafa, no tiene escritura, no son iguales. El español puede ser hablado y escrito con su propia gramática, sus propias estructuras, mientras que la lengua de señas es distinta. No pueden mezclarse. claro. La lengua de señas justamente es ágrafa, Ágrafa. no tiene escritura. Sí, ágrafa.
significa que no tiene escritura, por lo tanto no se puede leer. No hay material en lengua de señas escrito. Ustedes ven las manos y no es como el español, que una persona habla y pueden escribir lo mismo. La lengua de señas no tiene esto. Justamente porque es un idioma visual. Les doy un ejemplo. Seguimos con el mate. Se cayó el mate, por ejemplo. No, se ve, no tiene escritura, es todo visual, ven la información de manera visual. Esa es una de las grandes diferencias que hay entre el español y la lengua de señas. Son dos idiomas separados, van a la par, pero al tener estructuras distintas no pueden mezclarse, no pueden ser considerados iguales. ¿Sí? Una pregunta. Pero vos, Sí. Luis, dijiste, mate cayó. No dijiste, se cayó el mate. No dijiste, se cayó el mate. Dijiste, mate primero. Cayó. O sea que es diferente. O sea, pues, la clase que estás tomando. Justamente, sí, porque primero lo que se ve es el objeto. ¿Qué es esto? Un mate. Ajá. Y después se ve la acción. ¿Qué pasó? Se cayó. O se rompió, o sea que, la acción que sea. Lo que primero van a ver es el objeto y después al final es el verbo, la acción. Eso justamente está relacionado a la gramática de la lengua de señas y viene ligado a todo lo que es visual, ¿sí? Está muy relacionado. Por eso decimos que es muy distinto al español. Ajá. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Quieren preguntar algo? Perfecto, sí. Muy interesante. Está bueno. Sigo comiendo, pero. Sigamos, porque me da miedito que nos quedemos cortos con la hora. Hay mucho por hacer. Sí, seguimos. La lengua de señas con el tiempo fue cambiando, por eso es que decimos que es una lengua viva, ¿sí? Porque sufrió cambios. A medida que iban surgiendo objetos nuevos, situaciones nuevas, la lengua de señas iba cambiando a la par. A ver, un ejemplo. ¿Cómo piensan ustedes? Piensen en el primer teléfono, ¿sí? ¿Cómo era? Era duro, con los disco, botones duros. ahí, con disco y Más atrás en el tiempo. Tenía cable, ¿no? telégrafo. Ajá. Pero tenía el cable largo. El disco y Bueno, disco para justamente, marcar. las personas, antes había una operadora que conectaba, tenía los cables y tenía que conectar en un aparatito y así se iban comunicando. Y ahora tenemos el mismo teléfono. ¿Se sigue utilizando el cable que se conecta? ¿Cómo es el teléfono ahora? Y bueno, por cable Es es así. parecido, pero se utiliza mucho el celular. Sí, muy bien. Esta seña también se fue dejando de utilizar, esta seña de teléfono. Porque ahora la gran mayoría tenemos celular. Y esta, ¿ven cómo Esa es la hace? típica, ¿no? Claro, sí, ahora se está empezando a usar más esta, la del celular. Por eso decimos que la lengua de señas es una lengua viva, porque va sufriendo cambios con el correr del tiempo.
Ahora vamos a ver un poquito de la historia de la lengua de señas. Desde una perspectiva social antropológica, desde un enfoque. Sí. Todas las personas sordas no son mudas. Porque no tengo ningún problema en las cuerdas vocales. Yo tengo voz, mi aparato fonador funciona lo más bien. Lo único que no me funciona correctamente es el oído, ¿sí? Ustedes pueden hablar. ¿Cómo viene cómo viene el habla? Hablo mucho. Escuchás y repetís al comienzo. Repetís. Claro. Al escuchar la información, hay un proceso que se realiza y después tienen la producción propia. Pero nosotros las personas sordas no escuchamos. Tenemos nuestra primera barrera ahí, entonces nuestra construcción, nuestro proceso no lo tenemos. Por lo tanto, repetir y producir palabras propias no podemos. El problema está en el oído, no en las cuerdas vocales, ¿sí? Por eso es que se dice, el término correcto es persona sorda, no persona sordomuda. Eso es uno de los mitos que venimos a romper también. Hacemos cambio con Fer. Bueno, entonces, cada uno de nosotros primero somos personas sordas. Y también tenemos una construcción de nuestro idioma. Tenemos un idioma. El idioma tiene que ver con la lengua. Por eso, siempre también se comete un error usando el término cuando hablan del idioma de las personas sordas y la gente se refiere al lenguaje de señas. Eso no es así. Todos, ustedes que son oyentes, yo que soy sordo, todos tenemos el lenguaje. Un lenguaje que nos viene ya dado, natural, desde que nacemos y que está en nuestro cerebro, la posibilidad de desarrollar el lenguaje. Pero la lengua, en este caso la lengua de señas, tiene que ver con nuestro idioma. Por eso, el idioma está impregnado de muchas otras cosas, como la gramática, tiene parámetros propios y otras montones de componentes que cada idioma tiene, como el francés, el italiano. Bueno, las lenguas de señas también son un idioma. Perdón, y te interrumpo. Por eso es que cada país tiene su lenguaje de señas. Cada nacionalidad, cada nación, diferente idioma, diferente lenguaje de señas. Claro, sí. Claro, exactamente. Porque hay países que tienen su lengua de señas. Cada uno tiene también su propia forma de llamarlo. Hay algunos países que usan el término lenguaje. Por ejemplo, en el inglés, cuando se hace la traducción,
se usa el término lenguaje, pero acá en Argentina el término correcto es lengua. Y tiene que ver con el idioma, así como vos decís, de cada país. O sea que no existe un sistema de lengua de señas universal, digamos, que abarque todos los países. Muy buena tu pregunta. A ver. Sí, por ejemplo, vayamos al ejemplo del inglés, ¿no? Que mundialmente se habla y se aprende. Nosotros, dentro de las lenguas de señas, tenemos un código, un sistema que llamamos internacional, que lo usamos para poder comunicarnos, por ejemplo, en congresos mundiales, donde asisten muchas personas sordas de distintos países. Por ejemplo, un encuentro en Europa. Y bueno, ahí sí necesitamos un código, un sistema momentáneo para comunicarnos y usamos la lengua de señas internacional, que le decimos. Después, cada país ya tiene su propia lengua de señas. Gracias. Pero, por ejemplo, dentro del mismo país, por ejemplo, acá en Argentina, hay regionalismos. Como sucede, ¿no? Esto de que en las provincias se hablan muchas veces con regionalismo, distintas formas de decir las cosas, por ejemplo, Como las Misiones, tonadas, los acentos y demás, ¿no? la forma de hablar de Misiones, donde yo vivo, no es la misma forma de hablar que en Córdoba, Buenos Aires, ¿no? La forma de hablar oralmente, en Jujuy también, sí, tienen su tono y sus regionalismos, algunas palabras que utilizan solo en ese lugar, que son mínimas, y también sucede con la lengua de señas. En todo el país, las personas sordas igual nos vemos y nos entendemos, eso es así. Antes les hablé de lo que es el paradigma social, con una mirada más antropológica, y ahora les cuento un poco lo que es el paradigma médico. Hace mucho tiempo, los médicos que atendían a una persona sorda y detectaban la sordera, lo que se pensaba era que había que rehabilitarlos hasta que fueran potenciales oyentes. Por eso este paradigma también se llama rehabilitador. Pero la verdad es que no, ahora se ve a las personas sordas, y así fuimos siempre, personas de derecho y libres. Por ejemplo, un implante coclear, que es lo que se recomienda desde un paradigma médico, tiene que ser la decisión de la persona sorda. Si lo quiero, si no lo quiero, si lo quiero está perfecto, pero si no quiero, tengo que poder decidir. Hay personas sordas que quieren rehabilitar el habla, y hay otras personas sordas que también quieren poder lograr algún tipo de audición, y eso es una elección y un derecho de cada uno, según su preferencia. No depende de un médico que decide por mí y que me dice que sí o sí yo tengo que ponerme un implante para poder escuchar algunos sonidos, ¿se entiende? Esa es la diferencia. ¿Eso es con una operación se hace? ¿Y va por adentro? ¿O es externo? Ese es un tema. Sí. El tema del implante es un tema fuerte porque se trabaja, se opera en el cerebro, ¿sí? A través de unos dispositivos que se ubican en el nervio auditivo, y la parte externa se pega como si fuera un imán,
al cerebro, y es un tema delicado porque se está trabajando en una zona que es peligrosa y se está poniendo un imán. Por ejemplo, hay que tener cuidados específicos, no sé, con la electricidad, con algún rayo, si uno está cerca puede ser peligroso. Por eso digo que depende de cada persona, y lo más importante es que podamos nosotros, las personas sordas, tener la información sobre lo que es un implante. ¿Sí? Que los profesionales nos puedan dar esa información. Y muchas veces sucede que desde un paradigma médico lo que se busca es solamente recuperar el poder escuchar, la audición. Y falta por ahí esta parte más humana. Claro, es riesgosa y por más que recupere la audición, sí es muy riesgoso para la salud, y más si la persona tiene problemas de salud anteriormente, es más difícil todavía, más peligroso la redundancia. Claro, sí. Por ejemplo, antes yo estudiaba educación física y mis profesores querían que yo me hiciera el implante, es más, me lo querían pagar, y yo muy agradecido, pero les dije que no, porque, por ejemplo, a mí me encantan los deportes, jugando al fútbol, al básquet, ¿qué hago con el implante? Si me golpean, me dan un codazo justo en esa zona, si se rompe algo de este dispositivo, ¿qué hago? Y entonces, bueno, dejaron como de hacerme este pedido, porque se dieron cuenta que para mis objetivos deportivos era peligroso si recibía algún golpe o si me caía. Bueno, entonces, por eso yo siempre recomiendo que haya información, totalmente la información, para que cada persona decida. Yo tengo muchísimos amigos implantados de pequeños que ahora de grandes dejan el implante, no lo usan. Y eso es porque desde muy pequeños decidieron por ellos que sí o sí la única forma era rehabilitarlos a través de un implante, y a medida que fueron creciendo, les fue dificultoso vivir con eso, encontrarse con los ruidos y con los sonidos que no conocían, y entonces tomaron la decisión de no usarlo. En Estados Unidos, por ejemplo, ahí es diferente. No se implantan a los bebés, no se les hacen implante a los bebés. Se les da la posibilidad de utilizar un audífono, que es un amplificador de sonido, mientras van creciendo, y cuando llegan a una edad que pueden decidir, en ese momento toman la decisión cada persona sorda, si quiere continuar con el audífono o si prefiere hacerse un implante coclear. Pero bueno, entonces es una decisión de la persona. Eso es una diferencia, ¿no? El poder comprender, respetar los derechos de la persona. En algunos países esto no sucede, y directamente cuando nace un niño sordo se hace un implante coclear y no se piensa en los posibles sufrimientos que pueden tener a futuro. Claro, lo que están diciendo en el chat, eso de la libertad, eso es, tener la libertad. ¿Se entiende más o menos esto que les estoy contando? Perfecto. Desconocía el riesgo de la operación. Perfecto, muy buena información, la verdad. Sí, es que, por ejemplo, pienso, una cosa es escuchar y otra cosa es entender lo que uno escucha. Hay muchas personas, también oyentes, pueden ser, que escuchan, pero que no entienden lo que escuchan, ¿sí? Ahí está la diferencia.
la comprensión. Por eso les digo esto, que son diferentes el oír y el comprender, ¿no? Es muy importante que la persona sorda, en este caso, tenga la información para poder tomar esa decisión. ¿Ven ahí la palabra sordo que estuvimos charlando? Sí. Entonces, justo estoy leyendo el chat, sí, tal cual, escuchar no es lo mismo que comprender. Bueno, con respecto a esto, a la palabra sordo, al concepto, ser sordo tiene que ver con la identidad. Todas las personas, luego de un tiempo, o por ejemplo, una persona que después de grande, por un accidente, por alguna circunstancia, pierde la audición, muchas veces es difícil aceptar que son sordos, ¿no? Por ejemplo, cuando la sordera que viene a través de la vejez, que se va perdiendo la audición por eso, es difícil que se sienta sordo, depende de cada uno, pero la palabra sordo, el concepto para nosotros significa identidad. Hace mucho tiempo yo no me aceptaba como sordo, no me asociaba con esa palabra. Yo quería escuchar. Después de un tiempo que fui dándome cuenta lo que había dentro mío y me pude hacer una mirada hacia mí, fue cuando sí acepté que yo soy sordo. Ahora estoy orgulloso de quién soy, de ser sordo. Esta palabra, cuando me dicen, me llaman sordo, sí, por supuesto, me identifico con ella y no tengo problema porque soy sordo, lo tengo aceptado como una identidad. A veces es difícil, es una dificultad aceptar quiénes somos, ¿no? Pero tiene que ver con esto de los paradigmas y con conocer la diferencia entre esos dos. Sí, el tema es no Muchas sentirse veces en la comunidad, perdón, se me cortó. Sí, el concepto, en la comunidad tenemos algo que nos diferencia. Si ustedes muchas veces usamos para escribir sordo mayúscula, ¿sí? En algunos lugares ustedes van a ver que está escrito sordo con mayúscula. Esto tiene que ver con la identificación y la pertenencia a la comunidad sorda, a los que nos identificamos con nuestra lengua de señas y formamos parte de una comunidad. Y cuando ustedes ven que se escribe un sordo con minúscula, tiene que ver con esta falta de mirarse a uno y de por ahí aceptarse como una persona sorda, parte de una comunidad lingüística, o de gente que tiene otro paradigma. Justo me están ahí nombrando en el chat la palabra audismo. Sí. Después les voy a hablar sobre eso, háganme acordar que es un tema muy importante, ¿sí? Ahora lo último lo digo. Sí, muy bien esto que dicen. Bueno, como les contaba, la comunidad sorda está formada por las personas que se identifican con una forma de cultura particular. Tenemos una forma de comunicarnos, de encontrarnos, de ser parte, que nos identifica. Es como nuestro lugar en el mundo, ¿sí? Y tenemos características propias. A veces, algunas personas dentro de su misma casa se llaman, por ejemplo, tocando la luz, prendiendo y apagando la luz, o cuando alguien oyente los quiere llamar.
esa es una característica que también tenemos los sordos, como parte de la cultura. En este momento, esos paradigmas que les decía antes, están presentes, y en cuanto al tema de la educación de personas sordas, se fue pudiendo avanzar bastante, porque venimos de una historia en la que muchas veces las personas sordas estuvimos dentro de la educación vistos como también este paradigma rehabilitador. Luego se fue notando que para poder estudiar, aprender, para poder educarnos, se necesita una educación bilingüe. Por ejemplo, les pongo el ejemplo, ustedes que son oyentes, su primer idioma, el idioma que ustedes hablan, ¿cuál es? El español, en nuestro caso. El de gestos. Bien, cuando ustedes oyentes, ¿cuál es su primer idioma? ¿Cuál es la primera lengua que ustedes hablan? Castellano. De bebés balbuceamos. Las vocales. Después empezamos a Vocales. repetir lo que escuchamos. Las primeras palabras, sílabas. Mamá, papá. Por repetición, se habla por repetición. Sí. Sí. Yo que soy mamá te puedo decir que mis hijos aprendieron primero por gestos, o sea, me señalaban lo que querían o me gesticulaban lo que querían. Y después lo fueron haciendo por repetición, por lo que iban escuchando. Es verdad, primero hace por gestos, como el que van señalando todo, Sí. hasta que después empiezan a hablar, es verdad. Yo le daba las vocales, o sea, le hacía escuchar las vocales, A, E, I, O, U, y él repetía. Mi nene repetía eso. Pero el primer idioma, el idioma materno, con el que nace el bebé, con el que se comunican, la mamá le habla estando en la panza. Ellos se comunican por el llanto. Por el llanto, sí. Y el pecho. Uh-huh. Y la mirada. Es una conexión, pero no sé cómo explicarlo. Claro, sí, justamente, sí, en realidad es una conexión entre la mamá y el hijo, el bebé, que empieza desde que está en la panza. Claro, desde que se forma ya se mueve. Cuando El comes idioma algo materno es justamente el que le enseña a la mamá. Por ejemplo, la persona sorda, ¿no? La mujer sorda, cuando está embarazada, ¿cómo se comunica con el hijo? ¿Con el tacto? Sí, la mamá le habla y el bebé es sordo. No se sabe si el bebé es sordo. ¿Cómo se comunica? Con el tacto sobre en el caso de la embarazada sobre la panza, perdón. Con el tacto, sí, el tacto. Sí. Sí, puede ser una opción. Cuando le hace Con la mirada. Con la mirada, con la gesticulación del rostro. Ah, eso.
Eso sí. Con nuestro tono corporal. Bueno, también, justamente, ¿no? sí, con las Que personas... transmitimos con el cuerpo, ¿Cómo? Perdón. con nuestro tono corporal, lo que transmitimos con el cuerpo, nuestra tensión, nuestra relajación. Con la mirada, la sonrisa, Sí, esas son posibles, sí, hay un montón de formas de comunicación, pero en realidad la diferencia, la primera comunicación, el primer idioma en las personas oyentes, en la lengua materna, es el español, ¿sí? Porque la madre le habla al bebé y el bebé escucha y adquiere la información de manera oral. Escucha el bebé, por ejemplo, dice mamá, la mamá le dice mamá y el nene lo repite. Pero en el caso de las personas sordas, si la mamá le habla y el bebé, ¿qué hace? La mira, mover la boca nada más. ¿Cómo se comunican? No hay comunicación en ese caso. Pero por gestos. No entiende tampoco. Bueno, depende de qué. O sea, si vos le haces así, que coma, comer. Sí, esto para que coma. nunca lo había pensado, a un bebé que no escucha cómo comunicar la madre. Por eso ahí van a leer que dice L1, es la lengua primera que tenemos, ¿sí? Es la primera lengua. Las personas sordas, la primera lengua que tienen, cómo adquieren la información es la lengua de señas. Con el correr del tiempo adquiere la lengua 2, que van a ver que ahí dice L2. En ese caso, bueno, en el caso de ustedes, la lengua 1 sería el español. La lengua 1. Y si supieran lengua de señas, la lengua 2 sería lengua de señas. Pero en las personas sordas es al revés. La primera lengua, la lengua materna, es la lengua de señas. Y después adquieren la segunda lengua, que sería el español escrito y oral, en el caso que la persona lo aprenda. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia entre la lengua 1 y la lengua 2? Eso se llama educación bilingüe. En los bebés, ¿a qué edad se enseña por lenguaje de señas para que pueda comunicar? Y comer. Es una buena pregunta, lleva mucho trabajo también, porque depende de la estimulación temprana que se haga con ese niño, con ese bebé. No, pero comer. No sé si ustedes vieron, hay ya muchos videos donde hay... Perdón, mamá, papá, oyente o sordos, no vi. Sordos. No sé si vieron videos donde hay padres sordos con un bebé sordo también, y desde el primer momento, desde el movimiento desde el momento en que nace, ya se comunican en lengua de señas. Se adquiere de manera natural, es algo que es de ese momento. Por ejemplo, en el caso de que sean los padres oyentes y que no saben lengua de señas, y el bebé es sordo, ¿cómo se comunican? Ahí sí, es un... El papá lo va a tener a UPA y le va a cantar, le va a dar... Pero el bebé, si por ahí se duerme, tranquilo, pero no es porque el papá le estaba cantando. Le voy a cantar más alto, a ver si... Y le grito, y le abro la boca lo más que puedo. El bebé sigue durmiendo.
¿sí? La comunicación es distinta cuando se es padre y madre sordo de niño sordo. Pero es un tema muy interesante, la verdad, que para seguir charlando. Justamente por esto explicamos la diferencia entre la lengua 1 y la lengua número 2. Es un tema súper debatible y súper interesante para charlar, pero bueno, tenemos poco tiempo y hay que seguir. Antes mencionamos que las personas sordas se comunican con la lengua de señas y justamente estamos en esta lucha para que se apruebe la Ley Federal de la Lengua de Señas. Porque la lengua de señas para todas las personas sordas, para la comunidad completa, es sumamente importante. Gracias a la lengua de señas podemos contar infinidad de cosas. Podemos informar, podemos, bueno, justamente comunicarnos, podemos compartir y hablar, debatir sobre diferentes temas. Nos podemos expresar, podemos decir si estamos tristes, si estamos felices, muchísimas cosas, gracias a la lengua de señas. Hasta ahora en Argentina no hay una ley de lengua de señas. Es por eso que estamos en la lucha para que se apruebe. En otros países actualmente sí existe una ley ya aprobada, pero acá en Argentina, ahí veo que están con el pañuelo, muy bien. Perdón por la ignorancia, ¿no? Pero ¿qué facilita, o sea, qué promueve la ley que ante la falta de la ley ahora no hay? ¿Qué beneficio reportaría la ley? Porque no sé. Por ejemplo, si se aprobara la ley de lengua de señas, esto favorece a que en las escuelas se enseñe desde la lengua de señas cualquier materia. Y también mismo que se enseñe como si fuera otro idioma, lo mismo que el inglés, que esté presente en todas las instancias de educación, tanto en jardín, en primaria, en secundaria, en terciaria, en universidades, ¿sí? Por ejemplo, que todo se pueda enseñar en lengua de señas y también que se enseñe lengua de señas como un idioma. Se va a lograr la igualdad de esta manera. Entiendo. Hago una pregunta justamente más en referencia a eso. Sí. ¿Existen justamente cuando una persona que es sorda se quiere seguir capacitando terciario o facultad, existen instituciones especializadas en eso o cuentan con docentes que manejan el lenguaje de señas o peor aún, el más difícil, que no dan el espacio justamente para que se sigan capacitando? Es una buena pregunta, venimos con buenas preguntas. Sí, hay instituciones donde podemos asistir a estudiar. No es que yo, Luis, hago una institución y me pongo a enseñar, pero si la comunidad sorda no la conoce, no tiene mucho sentido. Yo como profesor oyente, por ejemplo, ¿no? Si no tengo en consideración a la comunidad sorda, no tiene mucho sentido. Tengo que poder generar un contacto, empezar a compartir con ellos, aprender de ellos y ahí sí crear una institución donde quizás puedan asistir. O sea, está abierta la posibilidad para que se sigan capacitando en las personas sordas, terciario, universitario. Y seguido de la mano de eso, si existe la inserción laboral, si hay facilidad para una persona que no oye, le dan las mismas posibilidades que una persona que oye. Si está
famoso cupo o cómo se llama. Voy a explicar cortito esto por el tiempo. Por ejemplo, en lo relacionado, son dos temas distintos, todo lo que es inclusión en la educación y cupo laboral, ¿sí? Son dos ámbitos distintos. Por ejemplo, en educación, si estudié y estuve con un intérprete, por ejemplo, y pude recibirme y completar mis estudios, después conseguir trabajo, pero y mis compañeros no saben lengua de señas y es complicado. El trabajo también tiene que estar como enfocado en la inclusión. Hola, buenas. ¿Puedo decir que en la Universidad Arturo Jaureche se puede estudiar lengua de señas en la UNA? En la UNA se puede estudiar, hay como unos 10 sordos estudiando, más o menos, así que sí, pasa estas dificultades, es todo un proceso el tema del estudio para la comunidad sorda en la universidad y en la EMBA, ¿sí? Donde está acá, hubo un compañero mío, amigo, estudiando lo que es la carrera de diseño, hizo hasta el segundo año, porque después tuvo que abandonar por el tema de que sus compañeros no podían ayudarlo en el tema de las tareas, los trabajos, era mucho y entonces abandonó. Pero sí, está la posibilidad, hay intérpretes y es un derecho que tengan, y por ley que tengan una intérprete en los institutos. Es una lucha, porque para algunos es la primera vez que va un sordo a estudiar en un profesorado u universidad. Está todo en proceso, pero la ley está en la Arturo Jaureche, acá lo que es zona sur, en Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, está. Y en la EMA también. Así que muchas gracias. Perdón, ahora voy a hablar como parte del equipo. Soy Fernanda, buenas tardes. Me uní hace un ratito, soy intérprete del equipo Manos y Sueños, acá estoy interpretando, pero también formo parte del equipo de intérpretes de la Universidad Jaureche y tengo experiencia de haber trabajado en otras universidades. Quiero aclarar que lo que se estudia en la universidad no es lengua de señas, sino que estudiantes sordos eligen la carrera que les gusta y cuentan con el servicio de interpretación en todas sus materias, ¿sí? Eso primero, y que pueden ingresar como cualquier estudiante a elegir la carrera que les guste. Eso no sucede en todas todavía las universidades ni los institutos terciarios de la zona, por eso la ley, como bien dijo Luis, ayudaría a que se pueda concretar esto y que haya más posibilidades de estudio para que puedan elegir las carreras que les gustan y no porque hay un intérprete elijan esas determinadas carreras, sino que elijan las que quieran, donde quieran. Gracias. Sí, tal cual. Sí, lo mismo, tal cual. ¿Cuánto tiempo lleva aprender a poder comunicarse el lenguaje de señas? Lengua de señas, perdón. Uf, qué pregunta. Para saber exacto lengua de señas, va a depender del contacto que tengas con personas sordas, ¿sí? Ahí, en el primer contacto vas a adquirir la lengua de manera natural. Se llama... A eso se le llama lengua de contacto, ¿sí? Aprendes el idioma por tener contacto con una persona que lo hable, ¿sí? Empezás con pequeñas señas, con pequeños rasgos no manuales, con pequeños gestos, ¿sí? Ahora, obviamente tenés los cursos. Yo doy un curso que son 2 años, ¿sí? Pero la realidad es que aprender bien el idioma lleva más o menos
4 años para poder comunicarte bien en lengua de señas. Por ejemplo, en el equipo de Manos y Sueños tenés el nivel básico, que sería el nivel 1 y 2, después, bueno, tenés el 3 y el 4. Y el nivel 5 y 6 es para comunicación fluida. También está dedicado a lo que es prácticas, para adquirir más herramientas a la hora de hablar en lengua de señas, pero también depende de la persona, de la capacidad que tenga de aprendizaje cada uno, porque somos todos distintos. Depende de qué tan flexible, qué tanto podamos absorber esos conocimientos, porque hay personas que lo adquieren súper rápido, tienen como esta capacidad visual más desarrollada, depende de cada uno en realidad. Y antes de que me olvide, creo que no, Bien, sí. Sí. Lo que quiero decir es que las personas sordas, profesionales, capacitados, que estudiamos, que hicimos una trayectoria educativa, somos con formación pedagógica también, somos los que podemos enseñar la lengua de señas. Porque tenemos nuestro idioma de forma natural, pero también nos capacitamos para aprenderla, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes vienen a un curso para poder comunicarse con una persona sorda, ¿sí? Hay una diferencia. Si les enseña una persona sorda profesional, ¿sí? Por ahí una persona oyente hace un curso básico de comunicación y dice, bueno, listo, estoy preparado para enseñar. No, eso no es así, lleva otra trayectoria. Es diferente la formación. Eso es muy importante. Y la ley federal tiene también que ver con esto, para mejorar la enseñanza de la lengua de señas, para dar una enseñanza de mejor nivel, que la podamos dar nosotros, los miembros de la comunidad. Ligado a eso, existen instituciones, ¿no? Homologadas que enseñan, digamos, oficialmente el lenguaje de señas. Sí. Ay, bueno, nosotros, por ejemplo, en la asociación Manos y Sueños, somos un equipo de profesionales. Todos los que enseñamos, tanto los intérpretes como los profesores sordos, que somos los que damos las clases, y las intérpretes que pasan al español, todos tenemos una formación y estamos recibidos para poder brindar una educación, una enseñanza y una difusión exacta, ¿sí? En la asociación, por eso formamos una asociación civil, y hay muchísimos espacios en muchos lugares diferentes y con objetivos distintos que hacen este trabajo de enseñanza muy bien. Y otra cosa que también quiero aclarar es que no es lo mismo aprender la lengua que ser intérprete de lengua de señas, ¿sí? Aprender a ser hablante de la lengua me sirve para poder comunicarme con una persona sorda, con cualquier miembro de la comunidad. ¿Sí? El objetivo es, por ejemplo, ustedes en la EMBA, si saben lengua de señas, a futuro ustedes pueden incluir también compañeros sordos o comunicarse dentro de la escuela, ¿sí? Ese sería, por ejemplo, el objetivo de ustedes como hablantes, ¿sí? Siempre pasa que nosotros los sordos vemos oyentes que saben lengua de señas y enseguida nos llama la atención y los incluimos fácilmente. La verdad es que nos da una alegría
y nos encanta ver personas oyentes que estudian la lengua de señas para poder comunicarse con nosotros. Pero otra cosa es la carrera de intérprete, ¿sí? El trabajo profesional de interpretación, ¿sí? Esa es una diferencia importante. Por eso es esta frase que pusimos acá, ¿sí? El puente en la comunicación entre una persona sorda y una persona oyente, lo que hace que se puedan encontrar, comunicarse y compartir, siempre es para nosotros la lengua de señas. Es lo que realmente nos va a poder hacer vincularnos y poder compartir y también ponernos felices. Eso es muy importante. Como hacemos en EMBA para profes, ¿no? Profes, si siendo oyentes, siendo capacitados en lenguaje de señas, si después podemos dar clase a personas que tienen problemas muy limitados. Se escucha muy cortado. Si nosotros como oyentes, si nos formamos en lenguaje de señas, si vamos a poder enseñar a algunas personas que no pueden, que sordas, que no pueden oír, o si el nivel que aprender no alcanza para eso. Sí. Siempre yo me pregunto con el tema de la música, ¿sí? ¿Cómo es la vinculación, ¿no? Y sobre las melodías, que por ejemplo que hay muchísimas melodías y muchísimo tipo de música. Ustedes, futuros profesores de música, y ustedes oyentes, seguramente les llega esta información a través de la audición, pero con las personas sordas, ¿cómo se puede hacer? Bueno, algunas personas sordas, no digo que la totalidad, ¿sí? No generalizo, usan auriculares que amplifican y amplificadores para poder tener un contacto con la música. Por supuesto que no es de la misma forma, ¿sí? Esto de la comprensión, ¿se acuerdan? Escuchar y comprender. Pero sí le pueden llegar sonidos y a través de las vibraciones les llega el sonido, ¿sí? Hay algunas cosas de la música que tal vez se van a perder. Pero, por ejemplo, yo que soy sordo y tengo a mi esposa oyente, cuando vamos en el auto, cuando voy solo, pongo la música recontra alta en el auto, lo más alto que se puede, ¿sí? Bien, con un volumen bien fuerte. Y la voy sintiendo a través del cuerpo, ¿sí? Siento cómo retumba la música y la voy sintiendo a través del cuerpo. Cuando voy en viaje con mi esposa, tengo que bajar la música por ella. Pero bueno. Claro, ella no soporta ese nivel de música, pero es mi forma, ¿no? A través del movimiento y de lo que yo puedo percibir, ¿sí? Algunos lo hacen a través de esto de los amplificadores auriculares y van sintiendo los ritmos. Lo que a veces no llegamos a comprender es las tonalidades de la voz o lo que dicen por ahí una canción. Claro, eso. Sí, por ejemplo, ustedes ahora
Mírenme. ¿Sí? Yo no escucho, pero con mi cuerpo les puedo transmitir algo. A través del movimiento, de lo visual, miren. ¿Sí? Yo veo, por ejemplo, gente bailar y ahí me doy cuenta a través de cómo se mueven el tipo de música que es. Puedo reconocer los distintos tipos de música. Y también es un gran tema entre los sordos el tema de la música, ¿no? ¿Con qué objetivo se puede, y cómo poder adaptar, ¿no? La música a la comunidad sorda? Les cuento una experiencia que tuve, ¿sí? Una experiencia mía. Para un cumpleaños, ¿sí? Para los 18 años, en mis 18 años había invitado sordos y oyentes. Mi mamá sabía sobre esto que les digo de que había personas sordas y oyentes, pero claro, pusimos un parlante, un bafle enorme, enorme, enorme. Claro, y cuando fue toda una sorpresa porque sentíamos la música, podíamos sentirla, ¿sí? A través de que hicieron eso para que nosotros podamos tener una percepción. Y había otras personas sordas, que son sordos profundos, o que no les interesaba realmente, no les gustaba bailar o no se sentían identificados con eso, como pasa en general, ¿no? Bueno, eso depende. A veces depende del grado de audición, que algunos tienen un resto auditivo, o del interés. Entonces, ustedes siempre piensen cómo adaptar la música para que llegue a la comunidad sorda, a los chicos sordos. Por ejemplo, a través también de las luces. ¿Sí? Las luces a nosotros nos llaman mucho la atención, cuando las luces están en concordancia con un sonido. También, no sé, se me ocurre, por ejemplo, globos. En España he visto que hay un boliche al que solo van personas sordas y está adaptado. Y te dan un globo, una especie de globo, con la que vos vas sintiendo la música. No sé, bueno, son ideas, sí. Hay muchísima diversidad de formas para que podamos sentir la música. Por ejemplo, tengo por acá unos auriculares y yo a veces me los pongo y bueno, escucho algo, pero por ejemplo no entiendo una letra. Bueno, eso, no sé si quieren hacernos alguna pregunta. Me acuerdo esto que consultaron sobre el audismo. Es un tema... Sí, esperamos después, Pablo, o ahora. Perfecto. Este tema del audismo es un término que ustedes podrían relacionar con dejar de lado, ¿sí? Con lo que tiene que ver con dejar de lado, en este caso, a la comunidad sorda, a una persona sorda, cuando no hay un interés en la persona, ¿sí? Y esto es algo que sí, que sucedió y que sucede, es algo que sigue estando presente. Algunos padres también
tienen esta actitud que llamamos audismo con sus hijos, cuando no les permiten ser quienes son, cuando no aceptan que sean sordos, cuando no quieren que se manejen comunicándose en su idioma, la lengua de señas, y solamente los obligan a desarrollar el habla, o los obligan, como decíamos antes, por ahí a hacer un implante, porque no aceptan la realidad de tener un hijo sordo. Sí, tiene que ver un poco con eso. También, dentro de las escuelas existe el audismo. A veces hay docentes que están a cargo de un grupo de oyentes y tienen alumnos sordos en proyectos de inclusión y muchas veces no les interesa integrarlos, incluirlos en sus clases. Por ejemplo, cuando un profesor oyente explica un tema, escribe al mismo tiempo en el pizarrón que cuando habla y da la espalda, está dejando de lado a los estudiantes sordos. Esto se da, el audismo se puede dar en muchos lugares, en las familias, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en general, en diferentes momentos, porque se necesita un cambio en la sociedad, ¿sí? Un cambio de paradigma sobre las personas sordas. Yo no tengo la culpa de haber nacido sordo, ¿no? ¿Qué culpa tengo de necesitar estas cosas? Sí, es así. Sí, me fue dado, soy sordo. Y algo muy importante también es poder tomar conciencia y poder ver al otro y acompañarlo. ¿Se entiende? Más o menos. Pablo, ¿tenías una pregunta? Sí. Noté en la televisión cuando pasan del lenguaje de señas que hablan, ¿no? O sea, hacen el gesto, el lenguaje con las manos, ¿no? Pero creo que pronuncia la palabra como que lo leen, me parece, ¿no? La persona sorda, ¿puede ser? Sí. Sobre esto, lo que vos ves que hacen una persona cuando está señando, que mueve su boca, se llama modulación y es parte de un componente de la lengua de señas, ¿sí? Porque no es solamente mover las manos la lengua de señas, sino que está compuesta por algunos rasgos que llamamos rasgos no manuales, ¿sí? Que acompañan el señado de las manos y son parte de la lengua de señas, porque a través de eso, de los rasgos no manuales, que son todo lo que no se hace con las manos, se puede hablar en forma completa y ser más claro. También los rasgos no manuales se aprenden y llevan práctica, ¿sí? Por ejemplo, acá las intérpretes que antes tuvieron una formación, lo han trabajado, ¿sí? Se trabaja muchísimo. Se estudia todos los gestos de la cara. Por ejemplo, una mirada que yo haga. Ay, perdón que vi el chat y se me pierden en la pantalla. Claro, esto de la mirada, sí. Depende por ejemplo, de hacia dónde oriente mi mirada, y con los gestos se pueden hablar y agregar componentes a lo que estoy diciendo, y son muy diversos. Hay otra pregunta ahí en el chat, ¿no? Pablo, ¿está respondido esto que me preguntabas? Perfecto, muchas gracias.
hay una pregunta. Sí, a ver, ¿quién tiene una pregunta? Yo hice una pregunta en el chat con respecto a las vibraciones de la música. A ver. ¿Saben ustedes lo que son los decibeles? Calculo que estando en una carrera relacionada con la música, entienden de esto. Algunas personas escuchan, perciben algún tipo de sonido que esté, perdón, 80, 75, 80. Que se manejan en un rango o escuchan sonidos que estén dentro de los 65, 80 decibeles. Pero, por ejemplo, las personas sordas, profundas se le dice, deberían, perciben, no perciben, francamente, sí pueden quizá algo más arriba de los 100 decibeles, pero no se distingue, sienten algo, pero no diferencian. Debajo de los 45, 40, por debajo de eso, sí, se llega a distinguir algo, a percibir el ritmo, pero en realidad va a depender, como ya venimos hablando en esta jornada, va a depender de cada persona, del grado de sordera, de audición que tenga, porque no todos somos iguales. Justamente tenemos una materia, informática y medios tecnológicos. El profe nos dijo que el oído humano percibe entre 20 y 20.000 Hz, creo. No sé cómo se escribe. Ahí estaba alguien. María, estaba con la mano. Sí, María Laura. María Laura. Uno de mis trabajos soy profesora de música en la Escuela de Sordos, en la Escuela 505 de Quilmes. Y justamente, más allá de lo que cada niño, niña, adolescente puede percibir según sus posibilidades, una sordera más profunda o de hipoacusias más leves. La experiencia de la música tiene que ver con el hacer música, el percibirla, el sentirla, y esto es lo que nos desafía a nosotros como profes de música a acercar la música a las personas sordas. Y les puedo asegurar desde mi experiencia que me sorprendo muchísimo desde los niños y niñas chiquititos que llegan a jardín hasta los adolescentes, que también tienen sus rebeldías y sus formas de expresarse con su identidad sorda, cómo se apropian de la música desde la musicalidad, por ahí no desde como nosotros la conocemos, por ahí no claro, desde por ahí una canción, no como una canción y esperamos que todos canten o que hagan señas en coro. Bueno, eso tiene que ver con la poética por ahí de las canciones, ¿no? Pero otra cuestión es hacerle llegar la experiencia de la música, sentir
la vibración en el cuerpo y descubrir las propias rítmicas que están en cada uno, ¿sí? Siempre hacemos referencia a que todos venimos de una panza, de una mamá que nos dio un latido, y que ese latido es música, es un ritmo, es algo que nos va sosteniendo. Y cuando nos ponemos de acuerdo con otros, al tocar, y nos ponemos de acuerdo con ese pulso, con ese ritmo interno, disfrutamos de hacer música con otros. Algunos lo pueden percibir más audible o más corporalmente, cada uno según sus posibilidades, ¿no? de escuchar o de percibir. Pero les puedo asegurar que es una experiencia maravillosa ver cómo los chicos, las chicas pueden disfrutar y descubrir su musicalidad tocando, haciendo música con otros. Y ese es el desafío de los profes de música, ¿no? Considerarlo que la música es un derecho humano que lo tenemos que acercar a las personas más allá de su condición. Si son sordas, oyentes, nosotros como profes de música tenemos ese desafío y esa obligación, digamos, de garantizar el derecho a la música a todas las personas. Sí, Bueno, tal cual, buscar la forma de adaptar la enseñanza a personas que no escuchan. Sí. Es difícil eso, ¿no? A través de la percusión corporal, obviamente, a través de los parches, de todos los sonidos más vibrantes, los tambores, obviamente muchas frecuencias que tienen que ver con los agudos, algunos las llegan a percibir y otros no, los graves en general se pueden percibir más en el cuerpo, y también preguntar y también aprender, ¿no? de nuestros estudiantes, de saber qué es lo que disfrutan más, menos, cómo hacerlo llegar. Es un aprendizaje realmente muy enriquecedor y mutuo y permanente. Siempre decimos que estamos aprendiendo juntos, los docentes y los chicos, ¿sí? Porque es realmente un desafío y siempre podemos pensar en nuevas propuestas. Sí, la verdad que comparto lo que decís y es algo sumamente interesante. Lo único que yo puedo sentir de la música, ¿saben qué es? ¿Qué? La batería. La batería es lo único que me da alegría, que me transmite como todo esa sensación, las vibraciones. Por ejemplo, si veo a una persona tocar la batería, trato de imitarla, me sale natural, me contagia alegría. Sí, el sonido es súper fuerte, pero es el único instrumento que me transmite lo que es la música. Obviamente sí, hay que buscar adaptaciones dependiendo de la persona sorda. Y seguramente Y podrías eso tocar batería, se logra. Vos podrías aprender, ¿sí? Ojalá. Sí, la verdad que yo retomo lo que dijo María Laura, ¿no? Eso de aprender juntos y aprender a comunicarnos con los diferentes lenguajes, ¿no? Por ahí tantas cosas que se dijeron, fue realmente tan enriquecedor todo, este encuentro tan enriquecedor, es tan importante
esta propuesta de María Laura, que podamos interiorizarnos de lo que está atrás de un lenguaje de señas. Y la verdad que fue magnífico poder compartir esto con vos, Luis, porque realmente sos tan gestual, ¿no? Que ya con verte transmitís tanto, es tan lindo verte ya todo eso que vos expresás, ¿no? Y tenés esa capacidad tan grande de conectarse con el otro. Realmente otra cosa que me parece fantástico es siempre tener la autoestima elevada. Es tan importante porque vos en un momento lo planteaste en la charla, y tener la autoestima elevada es lo que te hace un grande. Y la verdad que te siento tan importante, tan grande, estás transmitiendo tanto, que me parece maravilloso. Y bueno, este tema de la ley federal es tan importante que, bueno, desde lo que podamos cada uno, no sé, a mí me resulta importante estar en esto, ¿no? En que lograr la ley federal, porque que todos puedan tener las mismas oportunidades en lo que quieran encarar en el futuro, ¿no? Así que me parece tener estas oportunidades igualitarias es fundamental. Y crear un puente también. Estoy rescatando algunas cosas que se dijeron y otras cosas que se dijeron. Este puente, ¿no? Que realmente se establezca entre todos y poder sortear obstáculos es maravilloso. No sé si alguien quiere comentar algo. Por mi parte, agradezco infinitamente a María Laura, que fue parte del puente para esta charla, ¿no? Que ella trajo esta propuesta. Agradezco infinitamente a Luis, que desde tan lejos estamos tan cerca, ¿no? Este tema virtual que nos une, ¿no? A pesar de los kilómetros. Al equipo de Manos y Sueños, muchas gracias. A Barbie y a Fernanda por compartir esto. Y muchas gracias a todos los que participaron, a todos los alumnos, a nuestra querida Fabiana, a todos los que pudieron participar de esta charla, porque me parece que conociendo al otro construimos un mundo mejor, ¿no? Me parece que ahí sería el gran lema. Tenemos que conocer al otro para incluirlo, para apreciarlo, para valorizarlo. Así que por mi parte te agradezco muchísimo, a todos y cada uno de ustedes. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a la EMBA, que da esta posibilidad de abrir puertas, de generar espacios para en definitiva la accesibilidad, para que todos tengan acceso, para que todos se puedan desarrollar plenamente en su vida. Tiene que ver con eso, derechos básicos estamos pidiendo, ¿no? La comunicación. ¿Qué más? Lo que cualquier ser humano necesita para vivir y desarrollarse. Entonces, bueno, que escuelas de arte, como la EMBA, tengan esta apertura de poder decir, sí, es importante la lengua de señas, es importante que podamos también, miren lo que costarán, ¿no? Los procesos para la inclusión, que es una construcción permanente, ¿no? Pero esto de a renombrar, a decir lengua de señas, y derribar estas otras costumbres que tenemos de decir lenguaje de señas, porque nos fue dado así, lo aprendimos de esa manera, y es difícil de sacarlo, ¿no? De nuestro vocabulario. A todos nos pasa,
nos pasó. Entonces es importante decir, bueno, sí, hoy aprendimos que la lengua de señas es un idioma, tiene una jerarquía de idioma, es de una comunidad que comparte con nosotros la sociedad y que merece el respeto como cualquiera de nosotros, cualquier persona, ¿sí? Igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, accesibilidad para todos, bueno, y por supuesto el respeto a la comunidad sorda, el agradecimiento enorme a Luis, en nombre de toda la EMBA y de todos nosotros, y también agradecerle a todo el equipo, Manos y Sueños, que hacen un grandísimo trabajo de difusión de la lengua de señas y también luchando para que sea ley. La lengua de señas sea ley. Vamos. Muy bueno, estuvo muy bueno. Una cosita que me gustaría compartir antes del cierre, lo voy a escribir ahí en el chat. No sé si todos lo ven, pero Leo puso ahí, Sí, escucho. hablo con mis manos, escucho con mis ojos. Pero al igual que vos, siento con el corazón. Maravilloso. Muy bueno. Muchísimas gracias a ustedes también por nosotros. haberme invitado. Yo pienso que podemos aplaudirlos, Luis, y a todos nos podemos aplaudir. Grande. Sí, y En nombre de Fernanda. todo el equipo, en nombre de todo el equipo, agradecerles, ya lo vieron, pero bueno, a la EMBA, pero sobre todo a vos, compañera, que siempre nos invitás y que también sos parte de esta difusión. Para nosotros es una alegría que nos llamen, que nos pidan este tipo de charlas, de reflexiones, y sobre todo que las puedan dar los profesores sordos, como dijo Luis, que son los hablantes nativos de la lengua, y es una bandera que nosotros como equipo defendemos y llevamos hace unos cuantos años. El trabajo en equipo por igual, pero siempre también defendiendo el lugar de las personas sordas que tienen voz propia, en este caso a través de sus manos. Así que bueno, agradecerte, María Laura, porque no es de hoy eso, sino que viene de hace tiempo el querer incluir y acercar a los estudiantes de la EMBA a la realidad de las personas sordas, y es muy valioso. Yo soy testigo de que se puede, de que en nuestra escuela tenemos grandes sordos percusionistas, gracias a este trabajo de poder verlos y verlos como personas con derechos y con gustos, con preferencias. Así que bueno, eso. No quería dejar de resaltar esta invitación y de agradecerles en nombre de todo el equipo. Nada más. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. La charla es grabada. ¿Dónde la vamos a poder encontrar, Estela? Yo ahora después la subo a mi canal de YouTube, y el link, comparto el link. Te comparto a vos, a los que subieron, y así después cada uno lo difundirá. Perfecto. Bueno, un placer. La verdad, un placer. Muchísimas gracias, Luis. Barbie, Fernanda, Mariela, Estela, y a todos, a todas, Fabiana. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Chao, chao. Bueno.